Hola queridos amigos, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Estamos hablando de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el cimiento, Él es la roca sobre el cual ha sido edificada su iglesia. Él la fundó, Él la compró con su sangre preciosa. Y todos los miembros de su iglesia son aquellos que han nacido en Cristo Jesús, son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han venido al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un camino que te puede llevar al cielo, a la salvación de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único que te puede dar salvación y vida eterna, el único que te puede librar de la condenación de tu alma y cuerpo en el infierno, el único que te puede dar libertad del pecado en la cual este mundo vive atrapado en las tinieblas de Satanás. No te olvides que Satanás está metido en las iglesias, queriendo corromper, destruir la verdadera iglesia de Cristo. Estas iglesias llamadas falsas, denominaciones carismáticas, religiosas de hoy en día, estas sectas religiosas de la Dios Madre que está existiendo, que están hablando en las calles, los testigos de Jehová, los mormones, inclusive también la iglesia adventista, que no reconoce que Jesucristo es Dios, que solamente Jesucristo fue un hijo de Dios. Otros dicen que Jesús solamente fue un hombre nada más, o otros también dicen que Jesucristo fue un profeta y nada más. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Él existió desde antes de la fundación del mundo, desde el principio hasta la eternidad y por toda la eternidad. Jesucristo es Dios. El que no reconoce que Jesucristo es Dios, no es de Dios, del Dios de la Biblia. Porque en este mundo predomina el Dios de este siglo, que es Satanás. Él quiere que tú sigas en tu religiosidad. Él quiere que tú sigas en tu secta, en tu denominación carismática. Hablan de Dios, pero no adoran al Dios de la Biblia. Hablan de su Dios, pero no es el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y que bajó a este mundo como hombre para nacer como un niño y así darnos la salvación, muriendo en la cruz, justamente derramando su sangre para comprar, para pagar tu precio y el mío. Y todos los que hemos sido regenerados, justificados, perdonados, somos la iglesia del cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo. Él es la roca sobre el cual ha sido fundada su iglesia. Él mismo la fundó. Vamos a leer un poquito más lo que dice Pablo. Estoy en el libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer del verso 23 al 35. Si tienes tu Biblia, vamos a leer juntos Hechos, capítulo 20, del verso 23 al 35. Vamos a leerlo juntos. Dice así: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. A pesar que el apóstol Pablo sufría persecuciones, tribulaciones, angustias, él seguía llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero de ninguna manera, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
un verdadero siervo como Pablo. No estimo preciosa mi vida con tal de agradar a aquel que me llamó para el ministerio y la predicación de su palabra, del evangelio de salvación de mi Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, como que se estuviera despidiendo de esa ciudad. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Sí, hermanos. Si tú has escuchado el Evangelio y no recibes a Jesucristo y te rehusas creer en Él, ya estás condenado, dice la palabra de Dios. Y Pablo dijo, yo ya prediqué el Evangelio en esta ciudad y me voy a otra ciudad. No me importa sufrir por causa de seguir predicando el Evangelio. Esa sangre de ellos ya no caerá sobre mí, porque ellos son responsables de aceptar o no aceptar el Evangelio de Jesucristo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿ves? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, a los pastores, a la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar el rebaño del Señor, está hablando a los pastores. ¿Quién la ganó el rebaño del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Él la compró, Él la ganó con su propia sangre a su iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él mismo está advirtiendo a los siervos verdaderos del Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está advirtiendo a la iglesia del Señor y a los siervos del Señor, a los pastores, obispos, que tengan cuidado porque de la misma iglesia se pueden levantar lobos rapaces, mentirosos, fraudulentos, que no aman a la obra de Dios, que no aman al rebaño de Dios, que no aman al Señor. No son hijos de Dios, son hijos del diablo, que solo quieren destruir a la iglesia del Señor. Y eso existen muchos en este mundo, muchos. Las sectas falsas, las religiones falsas, el carismatismo, la iglesia apostólica romana, la católica, no es cristiana, no es de Dios, no es el del Dios de la Biblia. Es del Dios de este siglo, de este mundo, de las tinieblas, de Satanás. Todas las falsas religiones y todas las falsas iglesias, todas las sectas son del diablo, no de Dios. La 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo oraba, les hablaba con llanto, para que sigamos en la verdadera doctrina, para que no nos salgamos de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de predicar. Y eso es lo que deben predicar los verdaderos siervos de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está dando su testimonio, Pablo. No ha codiciado ganancias deshonestas. Antes, más bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Un verdadero siervo de Dios ama la obra del Señor, no por ganancias deshonestas, más bien trabaja y se da a sí mismo. Aún su dinero invierte en la obra del Señor. Es un verdadero